hemos ido avanzando también mucho en la clase de historia. La verdad es que en esta parte de historia, les había subido dos materiales, pero me voy a atrever a trabajar únicamente con el apunte. A ver si esto nos funciona y nos ayuda a aminorar el tiempo. El tema del día de hoy es, vayan anotando, hoy es 18 de febrero de ¿Lo 2021. puedo hacer en Word, maestro? Lo pueden hacer en Word, claro que sí. El tema es en busca de un sistema político. En busca de un sistema político. Obviamente, después de la independencia, lo que busca nuestra nación es tener un sistema político. El primer subtema que vamos a ver es el pensamiento de liberales y conservadores. La primer tarea que tuvo México después de la independencia fue establecer un sistema político. Es este que está aquí. Diseñar y aplicar un sistema político. Este sistema político tenía que decir cómo se accedía al poder, cuáles iban a ser las leyes que iba a haber en ese sistema político, cómo se iba a ejercer la justicia, quién iba a dar la educación o cómo iba a manejarse la economía y qué tipo de relaciones iba a haber en la iglesia con relación al Estado. ¿Sale? Vean nada más qué es un sistema político. Cuando alguien dice, voy a diseñar y aplicar un sistema político, tendría que pensar en todas estas cosas. ¿Quiénes van a tener acceso al poder o cómo va a ser el acceso al poder? ¿Cómo se van a hacer o elaborar las leyes? ¿Cómo se va a hacer justicia? ¿Qué va a suceder con la economía, con la educación? ¿Cuál va a ser el tipo de relación que va a tener la iglesia con el Estado? Pues bien, muchachos, hubo dos visiones, las dos visiones más importantes de cómo es que querían ellos formar este sistema político. Esas visiones fueron de los liberales y de los conservadores. De los liberales y de los conservadores. Aquí pongo a los conservadores con una C y aquí pongo a los liberales con una L. Los conservadores querían que el sistema político fuera una monarquía. Así como nos había enseñado España, decían los conservadores, pues deberíamos de hacerlo así. O sea, tener un rey, que fueran las imposiciones del rey lo que nos dirigieran, quizás un parlamento, una monarquía parlamentaria. Sin embargo, los liberales lo que deseaban era una república. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una monarquía en donde hay un rey y todo es impuesto y una república? Aquí se los puse, son tres flechitas. En la república hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Acá se impone al rey, acá hay democracia. Esa democracia tiene que ver con ir a las urnas a votar y a poder obtener el voto de la mayoría de las personas. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ese sistema político que quería acceso al poder, las leyes, la justicia, hubo dos visiones, la liberal y la conservadora. Los conservadores querían la monarquía, los liberales querían una república que se dividiera en poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Los de la monarquía querían imponer al rey, los liberales querían tener democracia por medio de la república. Otra de las diferencias era que los conservadores querían una república, querían establecer el centralismo. A ver, espérame tantito. ¿Cómo el centralismo? ¿Te acuerdas que España no dejaba comerciar a Nueva España con, por ejemplo, Perú o con Nueva Vizcaya o con
Filipinas, porque querían que primero el comercio pasara por España. Eso es centralismo. Lo mismo querían los conservadores, que todo el poder se concentrara en la Ciudad de México. En cambio, los liberales querían un tipo de gobierno federalista. ¿Qué es esta? ¿Cuál es la diferencia? El centralismo, en un solo lugar se toman las decisiones. Federalista. Adelante, Dafne, dime cuál es la diferencia. En los federales, como ahorita se trabaja bueno, no municipio, cada estado tiene un presidente y si fuéramos centralistas todo se centraría pues en la capital, por ejemplo, solo AMLO gobernaría todos los municipios y estados y pues ahora ya cada quien tiene su presidente. Muy bien, Dafne. Y además tienen la libertad de hacer sus propias leyes y tienen la libertad de hacer sus propias formas de recaudación de impuestos, siempre y cuando no contravengan a la Constitución, que es el órgano que nos rige a todos. Entonces, esa es la diferencia entre ser centralistas y federalistas. Y como bien dices, pues si fuéramos centralistas, todo el poder se concentraría en una sola persona. ¿Sale? Lo otro, el siguiente punto que está aquí. Para los conservadores, la idea de la unión indisoluble con la iglesia. Los conservadores querían que la iglesia permaneciera en la toma de decisiones del país. Eso es lo que querían los conservadores. En cambio, los liberales lo que querían era una sociedad laica, es decir, que se separara la iglesia del Estado. Dice sociedad laica o secular. Grábenselo. Secular. Separación de la iglesia del Estado. Secular. Separación de la iglesia del Estado. ¿Queda claro eso? Cuando te digan, oye, ¿cómo es una sociedad secular? Pues una en la que no intervenga la iglesia. Esa es una sociedad secular. ¿Sale? Mientras que los conservadores querían que la iglesia siguiera interviniendo, los liberales querían que se terminara ese control de la iglesia. Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí con el apunte? Bien, maestro. Bien, ok, maestro. ¿voy muy rápido o pueden apuntar, van pudiendo apuntar todo? Sí, yo sí. Ok. Fíjate bien, aquí te puse. Los liberales promulgan las leyes de reforma. Eso se da de 1859 a 1863. Una de las grandes leyes de reforma es la creación del registro civil. Y tú tienes aquí NMMA. Nacimientos, muertes y matrimonios. O sea, que antes no existía un registro que te dijera cuántas personas nacieron, cuántas personas murieron y quiénes se casaron, porque todo el control lo tenía la iglesia con los conservadores. Por eso puse aquí control de nacimientos, muertes y matrimonios. Fíjate qué conveniente. La iglesia era la que tenía el control de los panteones. La iglesia era el que tenía el control de los matrimonios. Entonces no había esa posibilidad de pedir pensión alimenticia, ¿no? Porque las leyes no protegían la cuestión del matrimonio. ¿Me explico? Sí, maestro. Y menos de los nacimientos. ¿Puedo avanzarle? ¿Le puedo bajar un poquito? Sí, maestro. Sí. Ok, hasta ahí. ¿Está bien? Sí. Los conservadores querían que la religión fuera católica.
Mientras que los liberales, muchachos, querían la libertad de culto, es decir, que pudieran pues, las personas practicar la religión que ellos profesaran sin que se metieran a la política. Antes del punto de la libertad de culto, fíjense bien, yo aquí puse un asterisco y un 1, un asterisco y un 2, porque estos son parte de las leyes de reforma, además del registro civil. Y hay este que se llama desamortización de bienes de la iglesia. ¿Alguien sabe lo que es la desamortización de bienes de la iglesia? ¿Tiene una idea? ¿Que dejara de cobrar por algunos impuestos? No, no propiamente. Desamortización, es decir, les quitaban los bienes inmuebles que tenían o los bienes que tenía la iglesia y los vendían para que ese dinero ayudara al Estado. Eso es desamortización de bienes de la iglesia. ¿Queda claro? Muy Ok, bien. Sí, profe. Los conservadores querían protección del comercio, censura de publicaciones, querían seguir cobrando aranceles o impuestos, querían que la iglesia siguiera teniendo fueros eclesiásticos y también militares, es decir, que no pudieran ser juzgados por las leyes estas personas de las iglesias y los militares. Y también los conservadores tenían mejor ejército. Mientras que los liberales, muchachos, querían libertad de culto, libertad de imprenta, libertad de comercio, como había establecido Adam Smith. El levantamiento de aranceles, es decir, que no hubiera impuestos para que pudiera el comercio surgir en el México independiente, pero también querían igualdad de los ciudadanos. Aquí están las dos posturas muy, de alguna manera muy resumidas, lo que son los conservadores y los liberales. Sebastián, no seas malito, ábreme tu micrófono. Sí, maestro. Dime, Sebastián, ¿se entiende? Dime algunas diferencias entre conservadores y liberales. Pues que los liberales eran más, ¿cómo decirlo? Más hacia el bienestar de la gente de la población y Conservadores. sí, los conservadores eran más hacia los bienes de la iglesia y pues de ellos mismos. Perfecto, está bien clarita la idea. Estos querían más que se gobernaran por medio de la iglesia y estos querían mayor libertad en ese sentido, ¿sale? Maestro, ¿y aquí quién de los dos era el bueno y quién era el malo? Ok, ahí te va, Kevin? Te voy a decir por quiénes estaban representados y tú me vas a decir. Los liberales son representados por Benito Juárez y los conservadores son representados por Félix María Zuloaga. No se preocupen porque lo van a escribir más adelante. Yo te pregunto, históricamente hablando, ¿quiénes son los buenos? Benito Juárez. Benito Juárez. Desde el punto de vista histórico, vamos a decir que estos de acá eran lo mejor, porque además tiene lógica, ¿no? Pues no nos íbamos a meter otra vez a la monarquía, en donde nos controlaran, en donde querían que todavía la iglesia tomara el control, en donde nos querían tener centralizados con el comercio. La verdad es que era una mucha mejor visión la de los liberales que la de los conservadores. Algunos excesos de los liberales, por ejemplo, con la venta de bienes de la iglesia, porque si bien querían que hubiera libertad de culto, pues también les quitaban sus bienes. Adelante, Jesús. Entonces, ¿la escuela es laica? La escuela es laica. Esto quiere decir que no intervienen las ideas religiosas en relación a la educación, pero no quiere decir que un profesor, una profesora no tenga una religión, ¿no? Sí. No, pues esa era mi duda. Sí, Jesús. A ver si le había entendido bien el tema.
Oigan, y que no quiere decir tampoco que no haya maestros que no digan, ay, no, pero es que miren, sí les voy a platicar de religión. La idea es libertad de culto, como dice acá los liberales. ¿Puedo avanzar? Sí, Ok, Javier, no seas malito. A ver, dime si me vuelves a escuchar. Si no, Javier, alguien le escribe a Javier si pudiera entrar y salir de nueva cuenta a la reunión. Subtema, Constitución de 1857. Pues su nombre lo dice. En 1857 se creó una constitución. Esa constitución la elaboraron los liberales. Y ahí está el personaje Benito Juárez. Y en esta constitución de 1857 se establece que México será una república representativa, democrática y federal. ¿Sale? En esa constitución del 57 hablamos que México va a ser una república representativa, democrática y federal. En esa constitución se ponen todos y cada uno de las leyes de reforma. Por eso puse aquí el asterisco 1 y 2. Es decir, esta constitución del 57, me voy a restar tantito, dejen de copiar para que no les vaya a mover, incluía la sociedad laica o secular, incluía el registro civil e incluía la libertad de culto, imprenta y comercio. Además de la libertad de enseñanza, es la primera en establecer garantías individuales y es la primera que habla de la organización del país en esta república representativa, democrática y federal. ¿Sale? Pues, ¿qué creen? Que esta constitución fue un malestar para los conservadores, representados por este señor Félix María Zuloaga. Y por esta diferencia de visiones entre Benito Juárez y Félix María Zuloaga, comienza la Guerra de Reforma, o la Guerra de los 3 años, de 1858 a 1861. Entonces ya nada más quedó en 2 visiones y se pelearon, y duro. Ok, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Sí, maestra. El siguiente subtema es la guerra, las leyes de reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. ¿Puedo bajarle? Bien, Entonces, la Constitución de 1857 la creó Benito Juárez. correcto. Benito Juárez fue uno de los promotores. No la creó completamente, pero fue uno de los promotores. Él era liberal. Junto con otros liberales fue que se elaboró esa constitución. Pero sí podemos decir que Benito Juárez es, digamos, el representante de esa constitución. La guerra, las leyes de reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. Acuérdense que secularización es la separación de la iglesia y del Estado, que ya no tuviera incidencia esa iglesia en la sociedad. Aquí tienen 2 siglas que es GR, Guerra de Reforma. Es un conflicto entre liberales y conservadores. ¿Sale? Ahí anótenlo, por favor. Por eso lo puse así muy sintetizado. Guerra de Reforma, conflicto entre liberales y conservadores. Este señor, Félix María Zuloaga, proclama el plan de Tacubaya. Aquí puse plan de Tacubaya proclamado por X, Félix M.Z. María Zuloaga. Y ese plan de Tacubaya lo que quiere es derogar la Constitución de 1857. Porque no está de acuerdo en las ideas de Benito Juárez. Él lo que quiere es tener una monarquía.
junto con otras personas, junto con otros conservadores, ¿sale? Entonces ese plan de Tacubaya se proclama para derogar la Constitución de 1857. Bien, ya tenemos a los dos personajes centrales de esta guerra de reforma, Benito Juárez y Félix María Zuloaga. Félix María Zuloaga, podríamos decir que es un criollo, es un español, sí, tenía muchas costumbres, todavía mucho de la colonia española, pero es un criollo, ¿sale? Ok, bajo, ya puedo bajar, o me espero tantito, ¿verdad? Por favor, me dicen cuándo pueda avanzar. Ya, maestro. Sí, maestro. Permítame tantito. Claro que sí. ¿Quién iba a decir, verdad, que se iban a pelear tantos señores liberales y conservadores? Pues ahí está Benito Juárez como parte de nuestra historia nacional, haciéndole honor a esta capa de héroe que le han puesto durante mucho tiempo. Maestro, Dime, pero es cierto que según también Benito Juárez no era muy bueno porque igual quería quitarle derechos a los indígenas. bueno, de hecho, a los indígenas, este Benito Juárez no les dio ningún derecho. Al contrario, en la época de Benito Juárez, por ejemplo, las tierras comunales que eran propiedad de los indígenas fueron arrebatadas por el gobierno de Benito Juárez. Acuérdense, Dani, que los personajes históricos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Una de las ideas que yo tengo, por ejemplo, de Benito Juárez es que no ayudó para nada a las comunidades indígenas, desafortunadamente. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿eh? A Dafne ya hasta le está saliendo humo de la pluma, de tan rápido que está escribiendo. Ok, bueno, pues avanza un poquito más. Dafnecita, si quieres, saca una captura de pantalla. No, ya no me falta lo de lo que está en la esquinita. Te dice drogar la Constitución de 1857. Derogar. Sí, no dice drogar, ¿eh? Te prometo que sí hay una E ahí. Derogar la Constitución de 1857. Lo iba a pasar a una presentación, pero la verdad es que a veces entiendo más mi apunte y siento que es más sintético que si lo paso a la presentación. En la presentación tengo que poner más palabras y no, mejor así. ¿Sale? Entonces, muy bien. Pues Zuloaga declara nulas las leyes de reforma, pues por sus pistolas. ¿Cómo va a dejar que Benito Juárez se salga con las suyas? Y apoyado por militares y clérigos, disuelve el Congreso, arresta a Benito Juárez, quien era presidente de la Suprema Corte de la Nación. El presidente en turno, muchachos, es Ignacio Comonfort, que es obligado a renunciar por Félix María Zuloaga. Pero fíjense bien, ¿por qué arrestan a Benito Juárez? Porque la Constitución decía que a falta del presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocuparía el cargo de presidente de la República. Entonces, Félix María Zuloaga, no, vaya, son bastante inteligentes estos conservadores y dicen, pues tengo que quitar al presidente, lo obligo a renunciar, pero encarceló a Benito Juárez. Y Benito Juárez no va a poder tomar el cargo de presidente de la República porque yo lo tengo preso, ¿no? No le dura mucho el gusto, pero lo aprende.
Díganme, maestro, es muy fácil decirlo, pero es más difícil escribirlo. Entonces, aquí la idea principal es que Zuloaga declara nulas las leyes de reforma y arresta a Benito Juárez y obliga a renunciar a Ignacio Comonfort. Y lo que está como muy importante aquí es que, pues, si faltaba el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el que se tenía que hacer cargo de la presidencia de la República. Ahorita me surgió una duda. ¿Sí? Si llegaba a faltar también el presidente de la Suprema Corte. Entonces tenían que colocar o tenían que convocar a elecciones. Y había un gobierno interino que seguramente iba a estar en manos del poder legislativo. ¿Sale? Oye, Alejandro, pero a ver, espérame tantito. Mande. Quiero preguntarte algo para que veamos algunos aspectos de Benito Juárez, como el que decía Dani. Entonces, ¿Benito Juárez ganó las elecciones para ser presidente de la República? Pues por mi parte yo diría que sí. Pues, ¿qué crees? Que no. Aquí te lo estoy demostrando. En realidad, Benito Juárez llegó a la presidencia porque Ignacio Comonfort fue obligado a renunciar, no porque haya habido elecciones para que él fuera presidente de la República. No, que lo habían metido a la cárcel. Lo metieron a la cárcel, pero por poco tiempo. Le duró muy poco el gusto a Félix María Zuloaga. Le duró muy poquito. De hecho, estuvo, ¿cómo se llama? Preso muy poco tiempo, Benito Juárez. Ya. Dani, ¿verdad que no era tan bueno Benito Juárez? No, maestro. Ahora, déjenme les digo algo. La verdad es que ayudó a que el país avanzara en ciertos aspectos, sí. Pero hay otros aspectos negativos. Por ejemplo, yo le decía a Dafne el otro día, Benito Juárez, si no hubiera sido porque se murió, hubiera seguido siendo presidente de la República. Duró 11 años en el poder y tampoco era así tan, digamos, muy necio Benito Juárez. Déjenme les digo algo, espero que no me equivoque en este comentario, pero la gente que es de Oaxaca es gente muy aferrada, y Benito Juárez era oaxaqueño. Y Porfirio Díaz era oaxaqueño. O sea, eran muy aferrados. Algunos de ustedes conocerán a algunas personas que son de por allá. ¿Y verdad que sí son así? No, son peor. Sí te creo. Bueno, en algunos Lo digo casos. por mi cuñada. En algunos casos. Muy bien, ¿puedo continuar? ¿Puedo bajarle? Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Fíjense bien, ¿eh? Zuloaga es declarado presidente por los conservadores. Juárez abandona la capital y asume la presidencia constitucional, primero en Guanajuato y luego se va a Veracruz. O sea, hay dos presidentes al mismo tiempo, Félix María Zuloaga y Benito Juárez. Aquí les puse Zuloaga en la Ciudad de México, hoy conocido como CDMX, pero antes era Ciudad de México. Antes ni siquiera era Ciudad de México, era el Distrito Federal. Ok, entonces en ese momento hay dos presidentes. Pero si ustedes se acuerdan, Benito Juárez proclamó una constitución. Y las constituciones son la máxima ley en un país. Y hoy ustedes saben que las naciones reconocen a las leyes y respaldan a las constituciones que los países emiten. Entonces, Benito Juárez
busca el reconocimiento de la legitimidad internacional. Y entonces va y dice, oye, ¿sabes qué? Le dice a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, oye, por favor, reconoce que yo soy el presidente constitucional. Y muchos de los países a nivel internacional lo respaldan. Y eso le funciona para promulgar las leyes de reforma en 1859. Esto que está aquí, que parece raro, Dafne, esto que está aquí, ganan en 1861. O sea, Ignacio Zaragoza estaba al frente de un ejército de Benito Juárez. Ahí es la primera vez que conocemos que entra a la historia Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza gana en 1861 una batalla, o la batalla de la Guerra de Reforma, contra Félix María Zuloaga. Es decir, Ignacio Zaragoza es un personaje muy importante para los liberales. ¿Ok? ¿Y si hubiera estado del lado de los conservadores, profe? Fíjate que el ejército, como yo te lo decía hace un rato, Alejandro, el ejército conservador estaba mejor preparado, pero la verdad es que las ideas liberales hacían más eco en la población en general. Entonces, Ignacio Zaragoza tiene el apoyo del pueblo y por eso es que gana. No creo que él hubiera estado del lado de los conservadores. Piensa esto. Tú has escuchado hablar de la batalla de Puebla. Sí. En la batalla de Puebla, Ignacio Zaragoza le ganó al ejército francés, que era uno de los más preparados del mundo, el mejor preparado del mundo. Bueno, pero lo hace con indios acapuaxtlas y parte de la población que hay o que está alrededor en Puebla. Adelante, Kevin. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los conservadores? Pues seguramente hoy seríamos todavía una monarquía, yo pienso, pero No. estaríamos todavía atados a la religión católica, al centralismo. No hubiéramos podido desarrollar. Mira, Kevin, te voy a decir algo súper importante. España hoy está hundido en una gran crisis económica. Y esto gracias a que siguieron manteniendo la monarquía como forma de gobierno. Pienso que nos hubiera ido muy similar a España y a las monarquías del mundo, exceptuando a los ingleses, que tienen uno de los sistemas de monarquía más avanzados del mundo, ¿no? Pero creo que hubiéramos fracasado. Ok, continúo para no terminar aquí. Me faltan todavía algunas cosas por anotar. Fíjense bien lo que vamos a hacer, A partir de este momento me van a poner atención y por favor van a copiar. Al finalizar dejé el apunte en el Classroom, después van a copiar en su cuaderno para que tengan el resumen. Estas leyes de reforma dicen que se nacionalizan los bienes del clero, es decir, los bienes que son de la iglesia pasan a manos del Estado, que debe de haber libertad de culto, que debe de separarse la iglesia del Estado, es decir, que sea un Estado laico, que deben de suprimirse las órdenes religiosas, ordena la creación del registro civil y toma las riendas de la educación, promueve la propiedad privada. Y hay una ley muy importante que es la ley Juárez, en donde dice que todos los hombres, clérigos o no, serían juzgados de la misma forma. Es decir, que no iban a poder llevar a los tribunales de las iglesias a los sacerdotes, que si alguien cometía un crimen, tenía que ser juzgado por las leyes
por las mismas leyes de todo el estado, ¿sale? La ley Lerdo, muchachos, es una ley especial en donde el estado expropiaba las tierras que no fueran productivas. Por ejemplo, los terrenos baldíos o los terrenos que dejaban los muertos, por eso se llama la ley de las manos muertas, porque esos terrenos, entonces el gobierno los expropiaba, es decir, se los quedaba y los vendía para obtener dinero para poder seguir operando, ¿sale? La ley Lerdo y la ley Juárez son dos leyes importantes de estas leyes de reforma. Y lo que decía Dani, los indígenas fueron afectados por la desamortización. Esta desamortización es esa venta de tierras comunales de las que fueron despojados estos indígenas. Es la ley de tierras baldías. Esto hizo que surgieran poderosos terratenientes, muchachos, personas, una persona o dos personas o tres personas o 10 personas que tenían todas las tierras, inmensos latifundios. Por eso es que estas leyes de reforma no beneficiaron en nada a los indígenas. Muy bien. La intervención francesa y el Segundo Imperio es nuestro último, ¿cómo se llama? Subtema. En 1861, pongan atención a las siglas, BJ, Benito Juárez, pues tuvo un país en crisis económica después de la guerra de reforma, ¿no? Y se declara en moratoria. Es decir, dejó de pagar la deuda externa. Y esa fue una excusa perfecta para invadir México. ¿Quiénes se unieron? Inglaterra, España y Francia. Francia en realidad no quería que le pagara la deuda a México, lo que quería era frenar el expansionismo de Estados Unidos. Y Francia era apoyada por mexicanos por los conservadores para que vinieran a gobernar México como una monarquía. Fíjense nada más qué canijos somos los mexicanos contra mexicanos. Benito Juárez, muchachos, convenció a UCA, United Kingdom, o a Inglaterra, para que me entiendan, y a SP, como le ponemos hoy a las páginas, y a España, que la suspensión era temporal. Y entonces Inglaterra y España se retiran, dicen, bueno, pues nos va a pagar, pero luego. Pero Francia, muchachos, atacó a nuestro país. Y acuérdense que era el mejor ejército europeo del momento. El 5 de mayo de 1862, México ganó la batalla de Puebla al mando de Ignacio Zaragoza con los indios Acapuaxtlas. Y te vas a decir, ¡ay, ese fue un héroe! No, nada más retrasó la invasión, muchachos. Un año después ya nos habían invadido los franceses. Quisiera decirles que esta historia es de héroes nacionales como Ignacio Zaragoza, pero en realidad no. Lo único que hizo fue retrasar la invasión. ¿Sale? En Europa había mexicanos conservadores que buscaron un emperador para venir al Segundo Imperio Mexicano. El primer Imperio Mexicano, ¿quién lo representó? ¿De quién representó el Segundo Imperio? No, el primer imperio, ¿quién lo representó? Agustín de Iturbide. Agustín, ¿qué diga? Agustín de Iturbide. Muy bien. Y el Segundo Imperio Mexicano fue entonces de este austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien llegó a Veracruz en 1864. Juárez, muchachos, combatió al Segundo Imperio, es decir, estaba en contra de Maximiliano de Habsburgo. Y Maximiliano de Habsburgo, ¿qué creen? Que pensaron todos que traía pensamientos conservadores. Error. Maximiliano de Habsburgo, que venía de Austria y que no iba a tener posibilidad de subir al trono porque su hermano estaba en la línea de sucesión al trono, tenía un pensamiento más liberal que conservador. Napoleón III retira al ejército de francés porque entra en guerra contra Prusia, lo que hoy es Alemania. Imagínate, pobre Maximiliano, sin ayuda de conservadores ni de franceses. Pues ya no pudo enfrentarle al ejército de Juárez.
y en 1867 es mandado a fusilar por ser un invasor. Junto con él fueron fusilados Miguel Miramón y Tomás Mejía. Carlota se regresa, pero dicen que se regresó ya muy loca. El paseo de la Reforma se lo debemos a Maximiliano de Habsburgo. Lo mandó a construir porque Carlota quería verlo cuando llegaba de trabajar. A que esa no se la sabían. Y por eso es el castillo de Chapultepec, porque este señor iba a venir a gobernar en un castillo. No podía ser de una manera diferente. ¿Me explico? Fíjense bien nada más qué cosas están aprendiendo ustedes. Pues con este fusilamiento se da por terminada la guerra de Reforma. Muy bien, muchachos, me voy a regresar por acá. Sé que ya no los dejé copiar. Esto es lo último que teníamos que ver, pero quería terminar la explicación de los temas para que estamos avanzando muy, muy rápido. Ya nada más es que ustedes lo tengan en el cuaderno. Por favor, vayan anotándome su asistencia del día de hoy para poderlos tener considerados y preguntarles si tienen alguna duda de los temas que acabamos de ver. No, maestro, bueno, yo no tengo ninguna duda. No, maestro. No, maestro. ¿Todo claro? Ya, profe. Sí. No, maestro. Sí. Conste, No, cuando maestro. les pregunten, oigan, ¿y el plan de Tacubaya de quién lo proclamó y para qué? Zuluaga para... ¿Qué? Félix María Zuluaga Para derogar la Constitución de 1857. Correcto. Ojo con todos estos tratados, planes, etcétera, porque son los que les preguntan en Comipems. Eso sí. Y ya llevamos varios, ¿eh? El Tratado de Velasco, el Plan de Iguala, ahorita el Plan de Tacubaya, ya llevamos los tratados de Córdoba, ya llevamos los tratados de Guadalupe Hidalgo, ya llevamos todavía no llegamos al Plan de San Luis, pero cuando lleguemos a la revolución, pues agárrense, porque ahí viene antes de la revolución el plan de Tuxtepec y de la Noria, y después viene ya el plan de Ayutla, son muchos planes los que hay que aprender de la parte histórica, ¿sale? Muy bien, ¿ya también terminaron de pasar lista, muchachos? Ya, maestro. Excelente, pues entonces, sin más por el momento, nos vemos la próxima semana. Los que estamos en curso, nos vemos el sábado, Dios mediante. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Cuídense Hasta mucho. luego, maestro. Cuida, maestro. Nos vemos el sábado, profe.